Bendiciones, amadas hermanas, bienvenidas una vez más a su programa Milicia de Conquista. Hoy tenemos un tema muy interesante que estaremos desarrollando a lo largo de esta transmisión. Así es, Katia. La verdad es que, chicas, las invitamos a que no se desconecten. Si ya se han conectado, manténganse hasta el final porque el tema a desarrollar de hoy es muy importante y fundamental para nuestras vidas como creyentes, y asimismo les invitamos a que sean animando a todas esas personitas que ustedes saben que necesitan de esa palabra, que necesitan conocer a nuestro amado Dios. Yo las animo a que manden el hipervínculo a todas esas amigas, a todas esas hermanas, a todas esas personas que ustedes conozcan y sepan que tienen el tiempo para conectarse con nosotros. Amén. Les damos la bienvenida a todas las que se están conectando, las que nos están viendo, las nuevas personas que se están conectando, bienvenidas. De verdad, en el corazón anhelamos que cada vez seamos más. Les damos también la bienvenida a nuestras amadas que cada sábado se dan cita en este lugar por medio de las redes. De verdad, nuestro corazón se alegra cuando todas juntas, unidas
salimos a batallar y la verdad es que estas son las armas que nuestro amado Padre nos preparó, así que nuevamente sean súper bienvenidas. Damos paso a la Amén. introducción del tema con nuestra amada Katia. Amén. Pues mira, Mayra, hoy tenemos un tema verdaderamente interesante, fundamental, el que conozcamos de él y el cual tiene por nombre atormentadores. ¿Qué opinas tú de este tema, Mayra? Ya por el nombre como tal, atormentadores, ¿qué se te viene a tu mente? Normalmente yo creo que es un tema con mucha amiga. ¿A qué me refiero? Hay muchas cosas que decir. Y también pienso que normalmente cuando escuchamos este tipo de palabras o este tipo de sustantivos, como que inmediatamente se nos viene como un escalofrío, ¿verdad? Sí. Como que inmediatamente se nos eriza un poco el vellito. Y es totalmente razonable, porque quizás hasta el momento no hayamos tenido el conocimiento, porque quizás hasta el momento no se haya estudiado, no haya nadie que nos lo haya explicado. Entonces, por eso no se desconecten, por eso manténganse hasta el final, porque realmente vamos a aprender muchas cosas, ¿verdad? Amén, así es. Mira, atormentar, buscando una definición o varias definiciones, prácticamente es torturar, martirizar, angustiar, agobiar, abrumar. Es decir, todo aquello que es castigo físico y psíquico, científicamente hablándolo, infligido a una persona con el fin de mortificarla o para que confiese algo. Dice que es una pena o sufrimiento moral o físico muy intenso y continuado que siente una persona, en angustia y tortura. Imagínate, qué Así tremendo. es, o sea, realmente el objetivo, vamos a definir un poco lo que es el atormentador en sí, ¿verdad? Que es esa persona que impone ese castigo, es decir, es el atormentador es aquel que hace padecer sufrimiento y dolor intenso. El objetivo de esa persona, ¿cuál es? O de esa persona, en este caso vamos a hablar un poco de los espíritus que están detrás de los creyentes o detrás de esas personas que están siendo, pues que quizás aún no tengan el conocimiento y no sepan lo que están viviendo. Vamos a hablar un poco de esto. Ese objetivo principal es dañar, es destruir, es hostigar, es torturar, es someter a esa persona a tal punto que no tenga más opción, por así decirlo, que seguir haciendo lo que hace, seguir cayendo en ese mismo error, en ese mismo pecado, ¿verdad? Amén, así es. En el mundo esto lo podemos ver que se trata como una enfermedad, como algo mental, algo que está dañando a esa persona porque tal vez por X martirio que esté atravesando, cadenas que viene arrastrando tal vez porque ancestralmente algún familiar lo atravesó, por genética, por decirlo. Mas ahora nosotros sabemos como cristianos, como iglesia ya escogida por el Señor, que esto ya viene a ser estorbos espirituales, Amén. estorbos que se apoderan pues de nuestras almas. Así es. Realmente vamos a ver un poco más lo que la palabra nos dice, ¿verdad? Vemos que en el libro de Samuel tenemos un ejemplo muy claro de lo que Jehová hizo con Saúl. Es decir, le envió a este un espíritu maligno para que le atormentara. ¿Pero por qué? Fue a causa de su desobediencia. Es decir, ¿qué podemos relacionar aquí? Cuando nosotros decidimos pecar y caer en ese pecado y repetirlo, y Dios ya nos está dando palabra y nuestro amado Padre está exhortándonos y nos está llamando con lazos de amor, llega un punto en el que su espíritu se aparta del nuestro. Entonces es ahí donde vienen a morar muchos más espíritus que desconocemos hasta el momento, quizás que aún sabiendo que estamos en el pecado decidimos no arrepentirnos, y es ahí donde decidimos abrir esas puertas, es ahí donde decidimos que todas esas cosas que Satanás tiene preparadas vengan a morar y a habitar en nuestra casa, por así decirlo. Entonces vemos, como les decía antes en el libro de Samuel, que a causa de su desobediencia Dios le quitó su protección divina y dejó que un demonio fuese tras él a asediarlo. Amén, como nos decías, Mayra, de la historia de Saúl, vemos que él estaba debilitado espiritualmente.
él en constante enojo, en constante tribulación, muy fácilmente era atacado por ese tormento. Podemos ver también que el Señor a él, cuando lo eligió como rey, él era una persona sujeta, una persona entendida, que era humilde, en pocas palabras. Saúl era humilde y por eso el Señor lo eligió como rey. Mas a lo largo de su proceso como rey, lo vimos cometer errores, lo vimos hundirse en situaciones que lo estancaban. El enojo era uno de ellos, era atormentado por espíritus. Y así como tú lo dices, Mayra, que el Señor a él le envió ese espíritu de tormento, podemos ver que el Señor muchas veces nos puede hacer pasar por situaciones así, mas no para condenación, sino para que entendamos que la respuesta y la solución viene de Él. ¿A qué me refiero? Que si a nuestra vida viene ese tipo de situaciones, nosotros debemos saber, y como conocedores de la verdad ahora, de que acercándonos a nuestro Señor es donde podemos encontrar el oportuno socorro que Él nos ha prometido. ¿Verdad, Mayra? Amén, así es. Miren, yo creo que aquí hay dos perspectivas muy importantes. Una es cómo lo ve el mundo y otra es cómo lo vemos nosotros. Entonces, realmente, como decíamos antes, quizás para los de fuera, para los que aún no conocen, no tienen conocimiento, son enfermedades, es que tienen problemas, es que quizás están locos, es que la soledad los lleva a cometer ciertas situaciones, ciertas acciones, decisiones, eso es. Pero nosotros como creyentes y ya teniendo el conocimiento y ya estudiando un poco lo que la palabra dice, somos conscientes de que no es así, de que hemos permitido que esas puertas se abran, hemos a causa de nuestro pecado caído y reiterado otra vez en lo mismo, o sea, hemos repetido esos errores, por así decirlo. Y pensemos que nuestro Dios, nuestro Jesús ya murió en la cruz por nosotros y ya murió también a causa de nuestro pecado, para salvación. Es decir, hay esperanza. La esperanza la tenemos y sabemos que nuestra esperanza es Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué aún sabiéndolo, aún todavía permitimos que esas puertas se abran? ¿Por qué aún conociendo esta verdad permitimos que nuestras vestiduras se manchen y sean quitadas? Miren, yo les quería leer un poco. En Apocalipsis dice, estamos en los últimos tiempos y tenemos que ser conscientes y llamar las cosas por su nombre. Lo que es pecado, lo que es santidad, ¿verdad? Exactamente. Entonces, amadas, de verdad, tenemos que mantener nuestras lámparas encendidas. Amén. Estamos en los últimos tiempos y se van a levantar muchos espíritus que quieren venir a engañarnos, a quitarnos nuestra verdad, a hacernos caer en ese pecado, a destruir nuestras vidas. Dice el libro de Apocalipsis que dice, vi 3 espíritus malignos que parecían ranas saltar de la boca del dragón, de la bestia y del falso profeta. Son espíritus demoníacos que hacen milagros y salen a todos los gobernantes del mundo para reunirlos para la batalla contra el Señor. O sea, es decir, todos estos espíritus vienen a nuestras vidas es para engañarnos, es para hacernos poner en contra de lo que nuestro amado ya nos marcó, es para quitarnos esa heredad que nuestro Padre Celestial ya nos dio. Somos reyes y reinas de su templo, de su reino. Entonces, ¿por qué permitimos que esos espíritus vengan a atormentar nuestras vidas si Él nos ha dado un espíritu de poder, de dominio propio? Amén. Amén. Y de amor. O Exactamente. sea, amados, de verdad, no tenemos un espíritu de temor y tenemos que ser conscientes de que cuando pecamos tenemos que reconocer ese pecado para que estas puertas sean cerradas y desechadas, arrepentirnos delante de nuestro amado Dios, para que Él sea restaurando y limpiando esas vestiduras. Miren, dice, mira que vendré tan inesperadamente como un ladrón. Bienaventurados todos los que me velan, los que mantienen su ropa a punto para no tener que andar desnudos y avergonzados. Y es decir, miren que el objetivo de Satanás es quitarnos esas vestiduras
y avergonzarnos. Es desnudarnos y presentarnos delante del Señor avergonzados, como quien dice, burlándose. Mira, aquí el que decías que era tu hijo, Sí. entonces tu hija, tu princesa amada, mírala dónde está. Entonces realmente tenemos que ser conscientes y llamar las cosas por su nombre. No podemos dejarnos engañar por las corrientes de este mundo, que hay tantas cosas que estas nuevas generaciones están levantando y nosotras tenemos que pararnos firmes en esa brecha. Así es, ¿verdad? Amén, así es. Qué triste saber, amada, que muchas veces hasta nosotros ya en Cristo, conociendo la verdad, podemos llegar a ser atormentados, atacados por estos espíritus que están apoderándose de las almas hoy en día, como lo es la depresión, la angustia, eso producto de la soledad puede ser muchas veces, producto de la falta de perdón, del odio, de esas cosas que nos esclavizan a vivir de esa manera. Entonces ahora, como tú lo decías, no podemos vivir en esas situaciones. Tenemos que ya marcarnos y pararnos y decirle a ese espíritu, a ese tormento, no más. Yo soy hija del Rey de Reyes, yo sé de quién he confiado, yo sé en quién me ha sostenido y por lo cual pues ahora nos queda confiar en nuestro Dios. Si en algún momento a nuestras vidas nos llega esos pensamientos de rencor, esas ideas que no, que estoy sola, que nadie me quiere, que nos hace sentir menor o inferior a los demás, cosa que no es así. Entonces nosotros venir y decir, no, yo soy hija del Rey de Reyes, como tú lo has dicho, somos princesas, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido ya por nuestro Dios, lavado, curado y sanado por nuestro Padre, que nos envió a su Hijo para ser libres en Él. Amén. Así es, realmente tenemos que ser conscientes de estas cosas. Es que la palabra es muy clara. La palabra es muy clara cuando nos muestra su verdad, cuando nos da este tipo de enseñanzas. Tenemos que aprender a discernir qué proviene de nuestro Padre, qué es lo que nos está trayendo bendición a nuestras vidas y qué es lo que no, qué es lo que nos destruye, qué es lo que está haciendo que nos alejemos del llamado que Él ya tiene preparado para nosotros, del propósito, qué es lo que nos está alejando de alcanzar el estar en esas bodas del Cordero, el estar disfrutando de estar velando, esperando a la llegada de nuestro amado Padre Celestial. Y realmente también me ponía a pensar, antes hablábamos del tema y decíamos que realmente era triste para nuestras vidas, para nuestra alma se abate cuando vemos este tipo de situaciones, cuando se nos presentan personitas o amados o allegados, familiares incluso, claro. que están siendo atormentados por este tipo de espíritus, de engaño, de mentira, Temores, de muerte, ansiedades. o sea, de enfermedades. Cuando vemos este tipo de problemas, de problemáticas desarrollándose dentro del ámbito familiar, dentro del ámbito social, dentro de los amigos, nuestra alma se abate, pero vale, se abate. ¿Y qué hacemos? O sea, ¿qué podemos hacer? Yo creo que todas, quizás en algún momento determinado, cuando vemos pasar a una persona que amamos situaciones difíciles, nuestra pregunta es, ¿cómo puedo ayudarla? ¿Qué podría hacer yo para que esa persona cambie, regule, pueda cambiar el chip y empezar a ser transformado, purificado? Exacto. ¿Qué podríamos hacer? Mira, hay un verso muy lindo que lo hablábamos también, Mayra, en Lucas 4:18, donde el Señor nos dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Amén. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Entonces, como iglesia, como hermanos, como un solo cuerpo, estamos en la obligación de que si miramos a personas familiares o personitas que aún no conocen del Señor, atravesar por situaciones de este tipo, no quedarnos callados o no ser indiferentes, no pasar de ellos y ya, sin más, sino tener ese amor,
ese cuidado para ellos, mostrarnos en amor para esas personas que están atravesando por este tipo de situaciones. ¿No es así, Mayra? Así es, recordemos que el Señor nos ha dejado un propósito marcado, es decir, esto es una cadena. Esto es, ayer nuestro pastor nos decía en una reunión que somos una cadena y es así, desde que Cristo llegó a la tierra, su propósito y su objetivo era hacer discípulos, era que ese discipulado no parara, que no hubiera un límite, que es decir, yo formo a una persona para que esa persona forme a otra. Entonces nuestro propósito, nuestro objetivo es que esas almas que aún no conocen, es que esas almas que quizás aún están abatidas, conozcan, se acerquen a su presencia, puedan formarse, formar ese carácter, desechar todas estas cosas, echar fuera demonios, echar fuera esos espíritus que los están atormentando. Tú, amada, allí donde nos estés viendo, piensa en estas cosas, medita en estas cosas, háblale, acércate a esa persona que tú sabes que está siendo atormentada, que está siendo perturbada, corrompida por estas cosas, por el pecado, que tú sepas que está haciendo algo mal, prevéela, exhórtala en amor, acércate a esos familiares, invítalos. De verdad, es tan importante la labor que tenemos como siervos, como obreros de la obra de nuestro amado Padre Celestial, que muchas veces no nos paramos a meditarlo, pero yo las invito en este día a que no se desconecten. Recuerden que aún tenemos mucho más por aprender. Amén. Esta ha sido una introducción del tema atormentadores y para terminar y seguir desarrollando y aprendiendo más de este tema, tenemos a nuestra pastora Ana María de Salcedo que nos seguirá compartiendo e impartiendo ese tema. Bendiciones. Bendiciones. Hermanas, también hemos estado un tiempo en la antesala y compartiendo. Tenemos hoy con nosotros a la pastora Nini y la pastora Fanny y estaremos aquí compartiendo sobre los atormentadores. Y usted dirá, bueno, ¿y qué es eso de los atormentadores? Pues es un tema bastante interesante que yo creo que hay mucha desinformación. Desinformación no es solamente que no tenemos información, sino que la información que tenemos muchas veces es errónea. Entonces vamos a estar abordando diferentes puntos y preguntas que yo sé que muchos de nosotros nos hacemos desde nuestras casas y con la palabra, a la luz de la palabra, hoy van a quedar esclarecidas para nosotros. Te invitamos a que te quedes hasta el final de este foro, que puedas poner tus comentarios abajo, preguntas, que aunque sea en otro momento, nosotros seguramente los contestaremos y comparte con tus amigos, familiares y hermanos este tiempo de edificación sobre un tema que está a la orden del día definitivamente, no solamente fuera, sino también dentro de las iglesias y que nosotros debemos de estar preparados. Amén. Entonces, vamos a comenzar con la pastora Nini a tener este tiempo y yo quiero hacerle unas preguntas a ella. Y es, pastora, precisamente, ¿qué es un atormentador y cómo sabemos si eso está en nuestras casas o en nuestras vidas? Amén. Pues Dios les bendiga a todos en el nombre de Jesús. Y es algo que creo que es algunas veces muy sutil y algunas veces no lo llegamos a discernir, de comprender si está ahí ese atormentador, eso que nos quiere quitar la paz. Eso es un atormentador. Es algo que está ahí constantemente en nuestra casa, en nuestra vida, en nuestra familia, pero que quiere estar robándonos esa paz y ese gozo que el Señor nos da. Y yo busqué la definición de atormentador y dice que es que de una persona que está atormentada puede llegar a tener, decepciona, aflige, intranquiliza. Eso es un atormentador. No quiero que confundamos a que si la persona está pasando por un tiempo de angustia, de preocupación, ya entonces la persona es un atormentador, no, pero puede ser influenciado. Entonces esa influencia del atormentador es que está decepcionando, es que aflige, es que intranquiliza, angustia, martiriza, tortura, agobia, preocupa, amarga, disgusta,
entristece, hostiga, fastidia, acosa y molesta. Fíjate todas las áreas que puede ocupar un atormentador. Nosotros tenemos que tener en nuestra vida esa sutileza de estar con el Señor, de poder comprender cuando el Señor a nosotros nos está hablando, de que nosotros podemos ver que el atormentador viene a quitarnos la paz, viene a quitarnos el gozo. ¿A usted no les ha pasado más? Yo creo que algunas veces nos ha surgido que nosotros estamos con nuestra paz, con nuestro gozo, estando tranquila, y de repente surge algo que viene. Puede ser una palabra, puede ser un momento, puede ser un ambiente, puede ser una situación que viene y te roba esa paz, te roba ese gozo. Tú dices, pero ¿qué ha pasado si yo estaba bien? Si yo estaba gozosa, si yo estaba tranquila, yo estaba quizás algunas veces donde más podemos sentir es cuando ya hemos estado en la presencia del Señor y salimos de esa presencia tan plenos, tan gozosos, tan llenos, y viene algo a querer arrebatarnos ese momento. Tenemos que ser sabios, tenemos que ser sabias. En ese momento en que viene esa situación, nosotros tenemos que tener la sabiduría del Señor para discernir cuándo es ese atormentador, qué es lo que ha venido a quitarme la bendición que el Señor tiene para mi vida. Amén. Y fíjate que yo quería compartir con ustedes la palabra, dice en Marcos 9:17, uno de la multitud le respondió, maestro, te traje a mi hijo que tiene un espíritu mudo. Ahí me quería yo enfocar en que el espíritu estaba mudo. Y luego más adelante, luego ya en el verso 25 dice, cuando Jesús vio que se agolpaba una multitud, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo, pero también le llamó sordo. Yo te ordeno, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Algunas veces nosotros simplemente pensamos, ay, la persona no escucha, la persona no oye, pero el Señor, fíjate lo que estaba diciendo, perdón, decía, no habla. ¿No nos ha pasado que algunas veces decimos, queremos orar y no nos sale la oración? Queremos hablar del Señor y no nos sale ese momento de estar hablando del Señor. El Señor nos dice quizás de evangelizar, quizás de hablarle a una persona, como estamos antes comentando aquí las pastoras, estaba la pastora Fanny contándonos cómo el Señor tocó su corazón para dirigirse a una madre de colegio de su niño. ¿No te ha pasado que el Señor algunas veces quiere que tú le hables a una persona y tú en ese momento te callas? ¿Qué es lo que está haciendo que tú te calles? No es el Señor, porque el Señor te da la orden y el Señor te va a respaldar. Pero si hay algo que te impide hablar, eso es un atormentador, que te manda el pensamiento. No te van a escuchar, se van a burlar de ti, ¿qué te van a señalar? ¿Qué te van a decir? Y ya empieza a meter en ti como un temor, empieza a atormentar tu vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, ese discernimiento, esa sabiduría. Fíjate que como dice el Señor, cuando Él le reprendió, le llamó espíritu mudo, pero también lo llamó sordo. O sea que no se estaba ni siquiera escuchando el mensaje para poder obedecerlo. Amén. Dice, el Padre, esto es como un comentario de mi parte, ¿no? Perdón. El Padre solo veía que era mudo. Jesús comprendió que el atormentador lo tenía sordo y mudo. Un atormentador viene a quitarte a ti el hablar, pero peor aún, viene a quitarte de ti el que tú puedas escuchar el mensaje, tú puedas escuchar la voz de Dios, puedas escuchar a los siervos de Dios que te quieren estar ministrando en estos últimos tiempos. ¿Amén? En el Salmo 32, en el verso 3, dice, mientras callé mi pecado, fíjate, está haciendo mudo. Amén. ¿De qué? Del pecado. Dice, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. El David, fíjate, el rey David estaba diciendo aquí, si yo callo el pecado, estoy abriendo puertas y estoy permitiéndole al enemigo que me atormente. Estoy dándole lugar, estoy dándole paso. Estoy poniendo una puerta abierta para que el enemigo pueda entrar en mi vida. Nosotros tenemos, dice la palabra, que tenemos que confesar nuestro pecado y mayor aún, alejarnos de él. Amén. Y también en el Salmo 38, en el verso 13, dice, mas yo con el sordo, como el sordo, perdón, no oigo. Soy como el mudo
que no abre la boca. Entonces tiene que ir una conexión. Si yo quiero hablar, si yo necesito hablar, el Señor me está diciendo, abre tu boca y habla. Primeramente yo tengo que estar escuchando la voz del Señor. Eso es un atormentador, hermanos. El atormentador no quiere ni que confieses el pecado, ni que tú hables del Señor, ni que tú comprendas todo lo que el Señor tiene para ti. Te tapa los oídos y te impide. Fíjate que yo recuerdo a la luz de la palabra, ¿no? Yo recuerdo cuando el Señor le dijo a Lázaro, sal fuera, y le dijo a sus discípulos, le dijo que le quitara el sudario, la venda que tenía en su cabeza, dice, y desatarle las manos y los pies. Pero lo que él tenía en su cabeza le impidía oír, le impidía hablar, le impedía ver, le impedía comprender lo que el Señor quería hacer para él. Entonces tiene que haber un desatar de nosotros. Y quería acompañar con esta reflexión, que esto lo dejo aquí para que lo tengamos como un poco presente, ¿no? ¿Cómo saber si hay un espíritu atormentador? ¿Cómo nosotros lo vamos a saber? Algunas veces algo sutil, pero nos tenemos que analizar, ¿no? Tenemos que estar escudriñando nuestro corazón y ver si somos influenciados, si el enemigo de alguna manera está haciendo una influencia en nosotros y no nos está permitiendo fluir en el Señor. Dice, por falta de fe. No, es que limitamos al Señor. Es como que, no, eso es imposible. Pero si para el Señor no hay nada imposible, ¿cómo vamos a decir que para el Señor es algo imposible? No escuchamos la palabra de Dios. Llega el momento de la alabanza en la iglesia y estás allí, estás saltando, estás danzando, estás en la administración, wow. Llega quizás el momento en el que el Señor nos está hablando a través de palabra profética, de profecía. En ese momento me levanto, me voy, y hasta que no se termine toda la prédica y toda la reunión, no vuelvo a entrar al templo. No estás escuchando el mensaje, te estás apartando, estás como huyendo de ese mensaje que el Señor está trayendo. La palabra de Dios escasea en mis labios. ¿Cómo no va a escasear en mis labios si yo estoy sordo y no estoy escuchando? Ay, es que ¿qué voy a hablar? ¿Yo qué voy a decir si yo no sé nada? ¿Cómo no vas a saber si el Señor te quiere hablar, el Señor te quiere enseñar, pero tú no quieres estar escuchando el mensaje? ¿Entretenidos o distraídos? Algunas veces vamos a buscar del Señor, pero por ese momento que nosotros necesitamos, mira, voy a pasar el ratillo, voy a ir a la iglesia para pasar el rato, voy a ir donde la casa del hermano para pasar el rato, para pasar el rato. Buscas todo, pero es como un entretenimiento. O peor aún, que busques hacer otras cosas antes que buscar del Señor. Amado, ¿no les ha pasado algunas veces que justo cuando llega el momento de que vaya al culto, alguien llama a tu puerta, que ha venido un familiar, que ha venido un amigo que hace mucho tiempo que no veía? No, pues entonces si es que hace mucho tiempo que no lo veo, prefiero irme. ¿O no te ha pasado que justo cuando vas a salir por la puerta, te ha dado un dolor o algo y tú dices, ay, me siento muy mal, estoy muy indispuesto, no voy a la iglesia? Entretenimiento y te distraes con otras cosas. Luego, cuando ya tú decides de quedarte y de ya no moverte, ya todo ha cambiado, ya todo, y te quedas mal y dices, ¿por qué estoy así? Porque me he entretenido en otras cosas. Prefiero quizás pasar el tiempo, no sé, ha salido aquí la última película super mega top y la tengo que ir a ver al cine. Qué casualidad que el día del estreno es justo el día en que tenemos cultos. Bueno, la película del cine no se va a mover de ahí en un tiempo, esa cartelera dura más. Tendrás otros momentos para ir a verla. Pero yo me refiero a que hay momentos en que viene ese atormentador y te quiere quitar la paz, porque es lo único que quiere, quitarte la bendición del Señor. Y dice, trae letargo, adormecimiento y sueño. Y nosotros lo vemos a la luz de la palabra, cuando dice el Señor que algunos están ya dormidos, dice unos están enfermos y otros ya se han dormido ya del todo. No, En los y para cultos se nosotros el ve Señor se eso. deleite. ¿Cómo, pastora? En los cultos lo vemos. Sí, cuando están Comienza allí la echándose la palabra siestita. y eso es algo espiritual, ¿verdad? Sí, totalmente. Es que no puede ser otra cosa más que un letargo que viene ahí
como esa influencia que le viene a tapar en los sentidos para que no escuche el mensaje. Es tremendo, pero eso es un atormentador. Y dice, una prostitución. Ay, pastora, ¿qué está diciendo? Si aquí no estamos hablando de algo espiritual. Estamos hablando de querer nosotros contaminarnos con las cosas que el Señor mismo nos dice que nosotros no tenemos que estarnos contaminando. Algunas veces nos desviamos, nos miramos, nos giramos a mirar a Babilonia, a ver cómo está. Algunas veces anhelamos lo que Egipto antes nos daba. Es una prostitución. Te estás yendo, te estás desviando y estás cogiendo de aquí, cogiendo de allí. Tú tienes que centrarte, tú eres templo del Amén. Espíritu Santo. Amén. Tu cuerpo, alma y espíritu tienen que ser entregados para el Señor. El Señor tiene que ser el centro de tu vida. El enemigo lo que quiere es que tú no tengas nada de eso. Quiera influenciarte de todas las maneras posibles para arrastrarte hacia Él y sacarte de la verdad y del propósito. Amén. Y dice también una enfermedad. Un mudo y sordo, traer enfermedades constantes, amado. Algunas veces yo he visto personas que es un constante, estás enfermo de esto, estás enfermo de lo otro y es constantemente. Hermano, a mí me ha pasado, a mí personalmente, de que algunas veces estoy y mala de una cosa y salgo de eso y mala de otra cosa. A mí hace poco, pasé como un mes y medio o así, y yo dije, pasa algo aquí está pasando algo, no es normal que esté mala constantemente, salía de un resfriado y me daba esto, salía de esto y me daba lo otro, yo, pero ¿qué pasa aquí? Y ya nos pusimos a orar y sacarnos qué es lo que pasa, algo está sucediendo que está provocando que ese atormentador tenga ese acceso libre para que venga. No pensemos nosotros que porque nosotros somos ya hijos de Dios, somos cristianos o quizá algún ministro o lo que sea diga que el enemigo no va a venir a atormentarte. Por supuesto, si es su trabajo, venir a atormentar. Pero nuestro trabajo es estar sutiles al mensaje del Señor y saber tomar autoridad en el nombre de Jesús. Amén. Pastora Anita. Pastora Nini, ha habido algo que has comentado y me ha traído un recuerdo cuando has dicho que a veces no nos deja hablar, que hay esos impedimentos. Y mira que la vergüenza es algo que nos está impidiendo la liberación. Amén. Yo Amén. creo que más de uno a lo mejor ya está identificando o empezando a pensar en eso que le está atormentando y le está quitando la paz y le está impidiendo crecer. Y mire que a mí me pasó cuando comencé en los caminos del Señor que cada vez que yo iba a leer la palabra o iba a orar, me entraba una bostezadera que no paraba de bostezar. Y la verdad es que yo, ni corta ni perezosa, en una reunión con los hermanos les dije, oye, yo creo que me pasa algo, porque y se los expuse. Y los hermanos que ya tenían más años que yo me agarraron por el cuello, me agarraron por el cuello, empezaron a reprender y se fue el mal. O sea, ya nunca más, obviamente, bostezo de vez en cuando, pero no era esa bostezadera que me impedía orar, que me impedía estar tranquila en un culto. Entonces, yo veo que si yo hubiera tenido vergüenza, pues no hubiera sido libre de eso. Amén. Y es un, Así es. parece algo chiquitito, pero es que son esas pequeñas zorras las que echan a perder los grandes viñedos. Yes. Ahí Entonces hay está. que quitarnos la vergüenza de ir a nuestros pastores, a nuestros ancianos y decirle, mira, me pasa esto, y orar. Y yo he conocido gente también, pues que a lo mejor empieza la palabra y automáticamente se levantan y se salen del culto. Y cuando está terminando, entran. Pues esas cositas es tiempo que las estamos sacando a luz para ser libres. Y hay Amén. una pregunta más, y yo creo que ¿cómo podría, o pastora Fanny, pastora Nini, qué creéis que hace que un espíritu inmundo, un demonio, un atormentador venga a nuestras vidas? Es decir, ¿qué es lo que le atrae? ¿No? Porque cada uno, de alguna forma, yo creo que nos guardamos, intentamos buscar al Señor, orar, leer la palabra, pero algo hace que ellos vuelvan o que ellos se peguen a uno y tomen ese permiso que nosotros no le hemos dado. Yo pienso también que puede ser algo cíclico, ¿no? Sí. Es que cuando regresa es porque ha pasado ese ciclo y vuelven otra vez a pasar, ¿no?
La palabra Yo nos, recuerdo, sí, sí, pastora, sí, sí. la palabra, a lo que tú estabas diciendo, la palabra nos dice que el espíritu que ya ha salido de nosotros quiere volver y tener posesión de nosotros, pero es que ya no le pertenecemos. Nuestra casa, de alguna manera, cada día nosotros vamos barriendo, limpiando, quitando impurezas que están Ah, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, porque queremos llevar una vida de santidad, de purificación, porque se nos demanda a nosotros ponernos a la luz de la palabra y limpiarnos con la palabra. Pero es verdad que muchas veces, de consciente o inconscientemente, se le abre esa puerta al enemigo. sí, Y como decías tú, Pastora Anita, son como pequeñas zorras que se aprovechan lo más mínimo. Nosotros como seres, hijos de Dios, tenemos que ser conscientes de algo. El enemigo no va a ir por los del mundo, ya son de él. Él hace lo que quiere, hace y deshace lo que quiere con las personas del mundo. Él va a venir por nosotros. Nos así es. codicia la puerta, dice, el pecado está a la puerta y nos codicia. Pero nosotros somos responsables de abrir la puerta o de cerrarla y darnos cuenta, así como decías tú, Pastora Anita y Pastora Nini, de estar apercibidos, de lo que nos puede estar pasando. A mí se me ha pasado eso que dices tú, Pastora Nini, de que a veces te duele algo. Esta semana incluso me pasó, pero yo dije, Señor, hoy día, bueno, me voy igual, pero hay días que sí me lo pienso. Señor, quizás deba descansar, pero no, esa es mi alma la que habla. Es mi alma. Yo le digo, no, no tienes, yo ministro mi alma, le hablo así como David le hablaba a su alma, yo le hablo, no tienes motivo para que me duela. Me voy a la casa del Señor porque yo estoy segura que cantando, que alabando, adorando y glorificando a mi Señor voy a encontrar sanidad. También me ha Amén. pasado de que me he dado eso para orar, me cogí un tiempo, Pastora Anita, de que bostezando y empezando la oración y yo a cada rato. Y digo, Señor, esto no puede ser. Me daba hasta Mm. vergüenza. Digo, Señor, perdóname, me tapaba la boca. Pero aún así me venía el bostezo. Pastora Nini. No, sí es así, amada. Es que yo creo que son ciclos, ¿no? Como decía la pastora Anita. Eh, ¿Por qué? Es que parece como que se repite. Y yo creo que nosotros tenemos que tomar autoridad constantemente, ¿no? Y yo también pienso en lo ancestral. O sea, es que es genético también algunas veces lo que han vivido nuestros padres. Nosotros tenemos que cortar con todo el lazo genético, umbilical que nosotros tengamos con nuestros padres. Mi amada, yo recuerdo una prédica de la pastora Ninosca cuando ella enseñaba y ella decía de su padre, ¿no? Que decía que su padre tenía como unos vicios, ¿no? De alcohol y demás. Y dice ella, es que cada X tiempo como que volvía a venir eso. Y ella dijo, dice, yo tengo que romper y tenemos que estar orando y tenemos que estar rompiendo ese ciclo constantemente, que no venga a nuestras vidas. No es que algunas veces nosotros pensamos, bueno, es que cuando yo vine al Señor, yo me liberé, yo hice todas las oraciones y yo ya soy libre de todo. Pero es que eso viene y reclama, como decía la pastora Fanny, es que es así. Eso viene y quiere reclamar su lugar, pero nosotros tenemos que tener ese lugar ocupado con el Señor. Amén. Algunas veces nos dejamos y decimos, bueno, yo ya oré por eso, yo ya no tengo que orar más, pero tenemos que estar declarando quiénes somos nosotros, que la sangre de Cristo nos ha comprado. Es que poner en Aleluya. nosotros como una transfusión de sangre, cambiar esa sangre genética de pecado a ponernos la sangre de Cristo purificada. Nosotros siempre queremos tener las bendiciones, pero algunas veces nos cuesta entender que nosotros tenemos que hacer, actuar para que las bendiciones puedan venir. Hay Amén. muchos pasos que hacer, hay mucho camino que caminar para que nosotros podamos recibir las bendiciones del Señor. Amén. Sí, quiero compartir lo que estamos hablando porque a lo mejor alguno dirá, bueno, ¿y eso que están diciendo dónde está en la palabra? Y lo podemos ver en Mateo 12:13, perdón, Mateo 12:43, que dice que cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la encuentra desocupada, barrida, arreglada. Esa es la obra del Espíritu Santo. Amén. Y va Amén. entonces y toma consigo otros espíritus más depravados que él
y entrando moran allí y el final de aquel hombre es peor que el primero y así será también, dice, con esta generación perversa. Es decir, que sí es verdad que regresan, que vuelven. Y también es verdad que yo creo que se puede, hablando de ciclos, me imaginaba los buitres, porque los buitres, no sé si los habéis visto alguna vez, que antes de que muera la presa, no sé cómo huelen la herida abierta Dando o vuelta huelen la alrededor. muerte y ellos están dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas, pero según uno se va debilitando, ¿qué es lo que ellos huelen? La carne fresca. La carne Amén. no tiene por qué oler, al menos que esté podrida o esté abierta una herida, Mm, pero ellos huelen la muerte y empiezan a merodear para venir y atacar. Entonces yo creo que algo parecido le sucede al creyente, que a lo mejor Amén. va caminando, sirviendo, buscando al Señor, pero tiene algo, ¿no? Carne, carne. Contra más carne tengamos fresca, yo creo que más carne de carroña somos para esos buitres. totalmente. Si no Amén. usamos la carne, la tenemos que echar al altar del Señor. Aleluya. A los Amén. demonios no los vamos a crucificar. No tenemos que crucificar nuestra carne y Nosotros. expulsar a los Amén. demonios. Alguno quiere expulsar la carne y crucificar a los demonios y creo que eso no es No, Al así. no, no. altar del Tenemos sacrificio. carne. Ofrecernos como ofrenda. Ofrenda viva. Amén. Amén. Y que Dios nos ha dado su nombre y nos ha mandado. O sea que yo creo que es un tiempo de que la Iglesia de Cristo empiece a tomar valor y empiece también a usar el nombre de Cristo, que es una de las armas que el Señor nos ha dado para echarlos fuera de nuestras vidas y se van a ir. Si hay alguno Amén. que tiene algún estorbo, nosotros vamos a orar al final en general para que esto se vaya. Pero hay una Amén. cosa más, que es la que nos va a compartir nuestra pastora Fanny, que es la sangre de Cristo y que muchos tampoco Aleluya. la saben cómo usarla, ni qué significa, ni qué implicación tiene con todo Amén. este tema que estamos hablando. Aleluya. Amén. Así es, amados. La sangre de Cristo. Pero yo quiero iniciar, ¿qué dijo el Señor al principio? Después que pasó el diluvio, el Señor volvió a hablar con Noé y con sus hijos. Y miren lo que les dijo en Génesis 9:4 en la versión Dios habla hoy. Pero hay una cosa, le dice, que no deben comer carne con sangre, porque en la sangre está la vida. 9:5 dice, yo pediré cuentas a cada hombre y a cada animal de la sangre de cada uno de ustedes. A cada hombre le pediré cuenta de la vida de su prójimo. El 9:6 dice, si alguien mata a un hombre, otro hombre lo matará a él, pues el hombre ha sido creado a imagen de Dios. ¿Quién nos dio sangre? Nuestro Señor. Dice, en Deuteronomio 12:23, en Biblia de las Américas, dice, solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es la vida y no comerán la vida con la sangre. Esas son las palabras que el Padre dio al principio. Sabemos que nuestro Señor es un Dios de orden y Él nos va estableciendo parámetros para que nosotros no cometamos ciertos errores o ciertas atrocidades, pero sí nos ponemos a ver la vida ahorita, la vida cotidiana, usted ve noticias, pero tremendas, que hay gente que se ha hecho vampira, que mata a una persona, le saca la sangre, se la toma, o Qué canibalismo. locura. Mm. Sí, también quiero, y también se toman la sangre de diferentes animales, supuestamente buscando sanidad, porque no saben que la sanidad solo está en el Cordero de Dios. Dice, Amén. Cordero sin mancha, y vamos a ver qué dice, untar la sangre en postes y dinteles para que el espíritu destructor pasara de largo y no acabe con los primogénitos ni ninguna de las posesiones que el Señor le había dado al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? En Éxodo 12:5, en Biblia de las Américas, nos cuenta la palabra que había que sacrificar la Pascua. Pero para esto el Señor dio instrucciones precisas y dijo, y tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel. ¿Pero la sangre de quién? La sangre de un cordero sin defecto, la sangre de un cordero sin mancha y sin tacha, ¿no? Y en el dintel de las casas donde lo coman. Y también comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con panes sin levadura y con hierbas amargas. No comeréis nada del
de él crudo, ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas, y no dejaréis nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemaréis en el fuego. Vemos que nuestro Padre Celestial nos da instrucciones. Antes de que él vaya a hacer cualquier cosa, nos da instrucciones. Dice, por 7 días en Éxodo 12:19 dice, por 7 días no habrá levadura en vuestras casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo, ¿no? Dice, el 21 dice, entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo, sacad el rebaño de corderos para vosotros según vuestras familias. Mire, familias, porque si decimos sangre, decimos también ADN. Si decimos ADN, Amén. decimos genealogía. Y el Señor nos llama por familias, ¿no? Amén. Dice, y sacrificad la Pascua, y tomaréis un manojo de hisopo y lo mojaréis en la sangre que está en la vasija, y untaréis con la sangre que está en la vasija el dintel y los postes y los 2 postes de la puerta, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Pues el Señor pasará para herir a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en vuestras casas. ¿Cuánto amor nos ha dado el Señor para que nos dé a nosotras estas cartas de amor para que nosotros podamos ser guiados? Ahora esa sangre preciosa que fue vertida ahí de un cordero, también se hacía también dentro del tabernáculo, ¿sí? Y esa sangre era para perdón de pecados, y lo podemos ver en Levítico 4:13. Dice, entonces el sacerdote ungido traerá sangre del novillo a la tienda de reunión, mojará el sacerdote su dedo en la sangre y la rociará 7 veces delante del Señor frente al velo, que eso era ya lugar santísimo, ¿no? Donde el Señor iba, el sacerdote se presentaba para ofrecer esta sangre y para poder redimir también el pecado del pueblo. Pero en la ley dice en Hebreos 9:1 que todo era purificado con sangre. Ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el culto, pero en un santuario terrenal. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario, ese escenario que antes era terrenal quedó ahí en el tiempo de la ley. Pero ahora nosotros, nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos el 3er día después y presentó su sangre delante del Padre allá en los cielos para que nosotros seamos justificados, y al ser justificados también redimidos, y al ser redimidos también liberados, y al ser liberados también purificados con la sangre de Cristo Jesús. Mateo 26:28 en Dios habla hoy nos dice, porque esto es mi sangre con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para el perdón de sus pecados. La sangre de Cristo te va a traer perdón de tus pecados y te va a liberar, y el Señor echará todos esos pecados que fueron cometidos por ignorancia al fondo del mar, y no se acordará Amén. más nunca de ellos, y serás libre si crees, porque esto es por fe. Dice Romanos 3:35 en Biblia de las Américas, a quien Dios puso como propiciación. ¿A quién? A Cristo Jesús, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia pecados pasados, para demostrar en este tiempo, mira amado, si tú lees la palabra mañana, también dirá este tiempo, Amén. su justicia, a fin de que sea justo y sea él que justifica al que tiene fe en Jesucristo. Es la fe en la sangre de Cristo que va a traer salvación.
Esto no quiere decir que tú vas a coger la palabra que siempre dicen, la sangre de Cristo tiene poder como un amuleto. No, eso no es lo que te estoy diciendo, sino que tú tienes que tener convicción de lo que estás diciendo, agarrarte, apropiarte de la sangre de Cristo y declararla sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu familia, sobre las posesiones que te han dado, porque la sangre de Cristo tiene poder. Lo decimos, la sangre de Cristo tiene poder. Dice, fuimos santificados por sus sangres, y lo vemos en Hebreos 13:11 en la Biblia de las Américas, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre es llevada al santuario por el sumo sacerdote como ofrenda por el pecado son quemados fuera del campamento, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Así pues, salgamos a él fuera del campamento llevando su oprobio. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente. Nosotros estamos de paso, pueblo de Dios, estamos de paso por esta tierra. Nuestro destino final es la Jerusalén celestial. Dice, porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos la que está por venir. Por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Gálatas 3:13 nos dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que cuelga de un madero, a fin de que Cristo Jesús, la bendición de Abraham, viniera a los gentiles, para que recibiéramos la promesa del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue colgado en un madero, dice que pasadas unas horas él había ya muerto y fue herido al costado, dice, y de ahí salió sangre y agua. Y de ahí nació la iglesia para ser redimida por aquel que entregó su vida a favor de nosotros. Por eso, ¿cómo no alabar, cómo no glorificar a aquel que padeció en esta cruz, sufriendo lo propio por nosotros, llevando nuestras culpas, nuestras enfermedades, nuestras maldiciones, nuestras rebeliones? Cristo te ha liberado de todo lo que estoy mencionando, de maldición, de rebelión, de toda enfermedad. Si tú declaras con fe en la sangre de Cristo, Él va a traer libertad para que tú seas santificado, purificado en el nombre de Jesús. El cuerpo y la sangre de Cristo. Qué bendición podernos asentar a la mesa con nuestro Señor Jesucristo. Juan 6:53 en la Dios habla hoy nos dice, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Cristo Jesús vino para deshacer las obras del maligno, para librarnos de todo pecado, pero también para darnos vida eterna, darnos salvación. Dice, el que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí. Yo vivo unido a él. El Padre que me ha enviado tiene vida. Yo vivo por él. De la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Por eso el Señor dijo que nos reuniéramos y que recordáramos y quisiéramos esto en memoria de él. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Participar de la Santa Cena, la cual no debe ser, en la cual no se debe hacer acepción de personas. Sí, es verdad que debemos meditar en nuestra condición cuando vengamos a la mesa del Señor, porque recuerden que hay ciertos pecados que pueden ser de muerte, y si usted no se pone a cuenta, si usted no discierne bien el cuerpo de Cristo, usted puede debilitarse, puede morir, pero es que no va a morir literalmente, sino espiritualmente, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que tener cuidados cuando vengamos a la mesa del Señor. Hay muchos beneficios en recibir la sangre de Cristo. Ser santos, primera de Pedro 1:16 dice, porque escrito está, sé santos porque yo soy santo.
La sangre de Cristo ya nos justifica, ya nos santifica, pero nosotros debemos hacer nuestra parte como hijos de Dios, santificarnos para no darle oportunidad al enemigo de que le abramos esa puerta para que estos espíritus atormentadores vengan a tener posesión de nosotros. Estamos sellados por la sangre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. Dice, y si invocáis como Padre aquel que parcialmente juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Somos peregrinos en esta tierra. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra mala manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, como oro o plata. Fuimos redimidos por medio de la sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. El Señor les bendiga, amados. Sí, Pastora mire, Anita. Pastora Fanny, de lo que estabas comentando, Pastora Fanny, en verdad, dice que hemos sido redimir, y que redimir es liberar, ¿verdad? Amén. Liberar, pues el Señor nos ha liberado, la verdad, de una catástrofe, definitivamente, de pecado, de condenación, de maldición. Pero como antes comentábamos, realmente creo que lo decías tú misma, que es que los del mundo no tienen ataques del enemigo porque ya le pertenecen al diablo. Es decir, son esclavos del diablo, hacen Amén. lo que Satanás quiere. En cambio, nosotros, los hijos de Dios, sí tenemos esas luchas. ¿Por qué? Porque hemos sido redimidos, porque Amén. ya no le pertenecemos, ¿no? Amén. Y de ahí la explicación que algunos dicen, es que he empezado a ir a la iglesia, pero cuando empecé a ir a la iglesia más ataques tengo, entonces mejor no voy, no. Lo que hay que es resistir al Amén. diablo y Y huirá de Él vosotros. De huirá. nosotros. Amén. Sí, y además, mira que 1 Corintios 6:20, que dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son Amén. de Dios. Es decir, hemos Amén. sido comprados a precio de sangre. Pero ¿cómo sí que comprados? Porque tú y yo éramos esclavos del enemigo. Y claro, el enemigo venía y hacía lo que quería con nosotros y con Amén. nuestras familias. Hoy no, el enemigo realmente no nos puede tocar. Obviamente sabemos que nos va a venir a tentar, que incluso nos puede oprimir. Por eso estamos abordando este tema, porque hay Amén. personas que están permitiendo eso en sus vidas. Pero legalmente, nosotros hemos sido comprados por la sangre de Cristo y la sangre de Aleluya. Cristo es una marca sobre nuestras vidas de Amén. pertenencia. Entonces, yo creo que es algo también que cuando sintamos esa opresión demoníaca, esos ataques, nosotros podemos echarlo fuera en el nombre de Jesús, pero también podemos fortalecernos y clamar al poder de la sangre, es decir, clamar a esa sangre que está en nuestras vidas rociada, es decir, la sangre de Cristo está sobre mi vida y le pertenezco a Cristo y obviamente el enemigo va a tener que huir porque es una marca, es un sello legal de pertenencia que está en nuestras vidas a Dios. Amén. Y hay Amén. algo que quiero sacar el tema, aunque nos va quedando poquito tiempo de foro, pero que es muy importante. Y es que a veces esos estorbos, esa falta de paz, esa angustia, hay gente que lo describe también como palpitaciones, como presión en el pecho, que no puede respirar, que eso puede llevar a otra serie de adicciones y de comportamientos que obviamente no los manifestamos en público, pero que pueden estar en privado y que a nosotros nos Amén. están robando las bendiciones, como decía la pastora Nini, no nos está permitiendo alcanzar esa promesa y esas bendiciones que Dios tiene para nosotros, vienen por una razón y es la falta de perdón. ¿Por qué? Miren, la pastora Nini nos estaba hablando, bueno, la pastora Fanny nos habló de la sangre ahora, ¿verdad? Cómo ella nos redime del pecado. Y sabemos que el Padre nos ha dado perdón gratuito. Pero ¿qué pasa si luego nosotros no queremos perdonar? Mire, vamos a leer Mateo 18, 23, 34. Lo comparto yo y lo comentamos. Dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Comienzan a hacer cuentas y le fue Amén. presentado uno que le debía 10.000 talentos.
y no pudo pagar. Entonces ordenó venderle a su mujer, a sus hijos y a él y todo lo que tenía para que pudiese pagar esa deuda. Entonces ese siervo se postró y comenzó a suplicar diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Dice el 27, el Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le suelta y le perdona la deuda. Pero saliendo este siervo, encuentra a un consiervo suyo que le debía solamente 10 denarios, 100 denarios, perdón, 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, págame lo que me debes. Entonces, su consiervo pues, se postró también y comenzó a rogarle lo mismo. Ten paciencia conmigo, que yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Entonces, otros consiervos lo vieron lo que pasaba, se entristecieron muchísimo y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Y este es un tema muy polémico, porque es una Amén. enseñanza que nos dejó el Señor. Y yo Amén. creo que todos estamos así, de brazos abiertos, Señor, perdóname, y recibimos ese perdón de Dios, ¿verdad? Amén. Pero cuando viene otro y nos pide perdón, o aunque no nos pida, aunque otro nos falla a nosotros, estamos con esos brazos abiertos para perdonar. ¿Por qué? Porque aquí habla muy claro que ese señor, ese rey, retiró su perdón. O sea, le había perdonado y dijo, te perdono la deuda. Pero luego dijo, como tú no has perdonado, ahora me la pagas. O sea, esto es tremendo. Es decir, que ese siervo volvió a su anterior condición y tuvo que pagar la deuda. Ahora, ¿cómo comenzó ese proceso de trato con él? Dice que lo entregó a los verdugos. Estos son atormentadores porque estamos hablando de un proceso que nosotros vivimos aquí en la tierra, que vivimos mientras estamos vivos con el propósito de ¿qué? De arrepentirnos. Entonces, yo creo que gran parte de las personas en algún momento tenemos que ser entregados a verdugos porque nos cuesta horrores perdonar. Y nos vienen y nos afligen y nos atacan y por más que decimos, es que he tratado de dejar esto, he tratado de ser libre y no puedo, han orado por mí y no puedo, pues empieza a mirar si no hay falta de perdón en tu corazón hacia alguien, porque puede ser que hay de parte de Dios permiso para esos verdugos vengan a tu vida a atormentarte para que tú te vuelvas de ese pecado. Porque si no perdonamos definitivamente, no podemos pensar que el Señor va bueno, puertas abiertas al reino de los cielos, por decirlo de alguna forma. No, Dios quiere trabajar con nosotros aquí en la tierra. ¿Y se Amén. vale de estos medios? Pues sí, lo vemos aquí en la palabra. Entonces, parte de esos procesos, yo creo que la pregunta y el trabajo un poquito para ir cerrando es que si nosotros detectamos que estamos siendo atormentados, que pueden ser diferentes tormentos, muchas veces no son físicos, sino que están dentro de nosotros, ese estrés excesivo, ese no querernos, esa angustia, ese rechazo, son sentimientos que nos oprimen dentro y nos roban la paz, que sabemos que no son de Dios, pero que no los podemos controlar. Tenemos que sí, reprender, clamar a la sangre de Cristo, sí, pero también tenemos que mirar dentro de nosotros, si no es que estamos guardando dientes. Esto es bien importante, porque una vez que nosotros también somos libres, y yo quiero hacerle la pregunta a alguna de las pastoras, la que quiera contestar, creo que es importante saber retener la liberación. Es decir, por ti pueden orar tus pastores mañana mismo y tú ser libre, pero es clave retener la liberación y mantenerte en la libertad con la que has sido hecho libre, porque hemos sido comprados a precio de sangre y yo creo que podemos caminar en plena libertad. Amén. Amén. Amén.
Amén, así es. Es que yo creo que una vez que el Señor ya ha hecho el trabajo, es cuestión nuestra poder caminar en eso, ¿no? Hija, yo me recuerdo en la palabra, ¿no? De cuando trajeron a la mujer en el acto del adulterio, ¿no? Cuando el Señor le dijo a ella y dice, ninguno te condena ni yo te condeno. Dice, pero le dice, vete, pero no peques más. O sea, que el Señor estaba diciendo, yo te estoy perdonando la deuda. Él era el único que realmente tenía el poder y la autoridad para condenarla. Le dice, vete, pero no lo hagas más. O sea, el Señor te ha sacado de esa manera de vivir. Tienes que caminar, tienes que seguir ese proceso. Si el Señor ya te ha perdonado a ti, como el pasaje que estaba leyendo a la pastora, si el Señor ya te ha perdonado a ti la deuda, entonces tienes que mantenerte tú en ese camino. Entonces, como ejemplo lo tenemos al Señor. Si el Señor ha tenido ese corazón de perdonarnos a nosotros, nosotros tenemos que ser libres para también perdonar a otros. No es que yo quiero que a mí me perdone todo, pero luego si alguien me ha hecho, por mínimo que parezca, yo lo hago muy grande. Yo estoy como escudriñando ahí, como queriendo sacar de debajo de las piedras algo para yo decirle, por eso no perdono a esta persona. Pues entonces de la misma manera, el Señor puede venir y decir, entonces vas a perder todas las bendiciones que yo te he dado. Realmente el Señor nos lo quiere dar, pero el único objetivo que nosotros tenemos que tener es caminar en esa libertad, es ese perdón, pues ser un ejemplo. O sea que a partir de ese momento tiene que ser para nosotros eso un ejemplo. Todo lo que el Señor haya hecho con nosotros tiene que ser un ejemplo a seguir. No es que solamente el Señor lo ha hecho una vez y ya está. Es que nosotros fallamos a diario, constantemente. Necesitamos estar buscando del perdón del Amén. Señor. De la misma manera tenemos que estar perdonando, porque así como nosotros somos humanos y fallamos, a nosotros también nos van a venir a fallar. Entonces, Amén. tenemos que vivir ese constante. Amén. Amén. Y no solamente hablamos de deudas espirituales, también hablamos de deudas naturales o seculares. Yo recuerdo que en un tiempo nosotros pasamos, para ser exactos, 2011, pasamos una dificultad difícil económicamente. Señor. Pero en ese tiempo pedimos perdón porque tal vez no habíamos sido buenos administradores con la economía de la casa. Hicimos pacto con el Señor para no meternos más a deudas, porque muchas veces ya se tiene una deuda y a veces se quiere otra. No comprar nada a crédito, no compramos nada a crédito ahora, desde el 2011. Y también hicimos un acto de fe. Perdonamos a los que nos debían a nosotros también, porque también nos debían a nosotros económicamente, algunos a los que les habíamos prestado. Desde ahí el Señor nos regaló eso. Nosotros dijimos también, Señor, ahora estamos escasos, pero en algún momento, en tu tiempo, sabemos que tú nos bendecirás. Y así fue. El Señor ha venido pagando deudas. Quiero dar como testimonio aquí que en un tiempo teníamos dificultades con el pago del piso y pues llegamos hasta los juzgados, hasta definitivamente. Se solucionó el asunto, ahora estamos libres de esta deuda, pero antes de eso hubo 2 casos de testimonio. Un día se me presentan aquí a la puerta unas personas, yo vi que venían con papeles, documentos, y mi corazón latía a 1000 detrás de la puerta dentro de mi casa. Y yo decía, Señor, yo voy a abrir la puerta en fe, Señor, no me van a traer malas noticias, Señor, me dirán buenas noticias. Señor, pues ya habíamos hablado con el Señor y nos habíamos puesto a cuentas con el Señor, porque también tenemos que reconocer lo que nosotros hacemos, como decía la pastora Nina. Y fíjense, amadas, para no alargar más la cosa, que aquel día traían los documentos de una deuda de 60,000 euros que habíamos pagado nosotros, pero es que nosotros no fuimos a pagar nada, la pagó el Señor. Dijeron que se presentaron en el banco y pagaron esa deuda a favor nuestro. Amén. Pero va a haber bendición cuando tú te pones a cuenta con el Señor, cuando eres sincero y reconoces lo que hay dentro de tu corazón. ¿Fuimos malos administradores? Sí. No habíamos, por aquel tiempo también se me perdía mucha comida, yo cocinaba como para un ejército, también entré a cuentas con el Señor para poder, Señor, ayúdame a cocinar de tal manera que no se desperdicie, porque el Señor me venía hablando acerca de que cuando Él repartió los panes a los 5,000, a los 4,000, el Señor mandó a recoger lo que había sobrado, porque a Él no le gusta que se desperdicie nada. En el Señor todo es importante. Entonces también va a venir bendición cuando tú te pones a cuentas con los que te deben y con lo que tú debes.
Amén, amadas. Amén. Amén, así es. Tenemos que darle cuenta entonces al Señor en todo, en todas las áreas de nuestra Amén. vida, porque en todas las áreas de nuestra vida siempre viene algo, una situación. Son pruebas también que el Señor nos permite pasar para probar nuestra fe en Él. Es que es un trabajo constante, por eso lo digo, es constante. No es solamente de que ya lo hayamos hecho una vez, sino que tenemos que estar encaminándonos de esa manera todo el tiempo. Amén. Ujú. Sí, y en cuanto a lo que decía la pastora Fanny, quería compartir Malaquías 3, 10, 11, que todos lo conocemos, y es verdad que esa deuda que también podemos adquirir con el Señor, ¿no? Y el Señor dice que traigamos los diezmos al alfolí, ¿no? Y hay alimento en mi casa. Y el 11 dice, y reprenderé también por vosotros al Ay, Dios mío. devorador. Entonces yo veo que también es verdad que puede haber un atormentador que específicamente ataque, sea como una oruga, ¿no? Un espíritu oruga, un espíritu Amén. polilla, que apolilla, ¿no? Nuestra economía constantemente y no nos hace crecer, y definitivamente algo que le quita la paz al pueblo de Dios es cuando no hay alimento en la casa, cuando no hay para llegar a fin de mes, no hay para comer. Amén. Esto definitivamente es el tormento de muchas personas, la falta de trabajo. Pues Así sepamos es. que el Señor, la verdad es que nos ha dado tantas cosas, ahora si lo analizamos, su nombre, la sangre, pero también los diezmos es un factor, ¿no? Un elemento protector para impedir que el atormentador, el devorador, el destructor entre a nuestras vidas y entre a nuestras casas. Y es tan fácil porque yo veo que Dios nos lo ha dejado tan fácil que lo único que tenemos es que disponernos, que creer con nuestro corazón, que vamos a ser libres, que podemos ser libres. Y algo bien importante, yo creo que dice la palabra, lo habíamos leído antes, que cuando el enemigo sale, la casa va a quedar vacía, pero tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Pero si Amén. la casa siempre está llena del Espíritu Santo, si tú todos los días oras, buscas al Señor, mire, el ayuno, no es que el ayuno eche fuera a los demonios, porque no es así, pero sí que el ayuno trabaja áreas en nuestras vidas que permiten que salir a esos demonios y no volver a entrar. Es decir, establecer una libertad plena en la persona, rompe cadenas, rompe yugos, Amén. que era lo que hacía esa conexión entre ese espíritu atormentador y nuestra vida, son las cadenas. Las cadenas y los yugos no son los espíritus. Un receptor, Exacto, que no haya un porque los receptor. espíritus tienen su independencia y su voluntad, Amén. pero las cadenas, ellos nos ponen cadenas, nos ponen cuerdas y nos ponen lazos para siempre volver a nosotros y para que nosotros siempre tengamos que buscar, ¿no? Tener esa dependencia. Porque realmente si lo pensamos, ellos están más incómodos como nosotros, los hijos de Dios, que nosotros muchas veces con ellos. Porque donde hay un hijo de Dios que se levanta, que ora, que ayuna, que se busca la presencia del Señor, definitivamente el enemigo no va a estar cómodo. Se va a oponer, se va a incomodar, se va a remover, Amén. va a tener que salir, ¿no? Base a esa palabra de someteos a Dios. Dice primero, someteos a Dios. Segundo, resistid al diablo y entonces el resultado será que va a huir. Estamos en Amén. este proceso, amados hermanos y pastoras. No sé si quieren comentar alguna cosita más, porque sí que nos gustaría mucho orar, ¿no? Por todas las personitas que nos están oyendo, todos los hermanos, hermanas. Quiero invitarles que ahora lo hagan de corazón, pero si ustedes creen que no ha sido suficiente o que no es el momento, que necesitan, vayan y pidan oración. Les hemos contado también abierto nuestro corazón en este foro, en este tiempo de tertulia también. Les hemos mostrado cómo nosotras primero hemos vivido en carne propia diferentes situaciones, que esto es real, pero que Dios liberta, que el Amén. Señor liberta, que el Señor Amén. sana. Y si tú no estás pudiendo solo, como hicimos nosotros en un momento dado, pide ayuda a tus líderes, pide ayuda a tus pastores, deja que oren, pídeles que te ministren, ¿no? Que se pueda ser libre definitivamente, ¿no? De una vez y para siempre, que es la voluntad de Dios, de Amén. ese tormento que tienes en tu vida. No te quedes más callado, no tengas vergüenza.
todos, a veces pensamos que la gente endemoniada, que la gente estorbada está en otro país. No, esa gente está en el África, esa gente está en la China. Allí hay muchos endemoniados, ¿verdad? Y no, y en cualquier lugar hay muchas personas, y digo muchas, con diferentes estorbos. Amén. Pero el Señor va a librarnos de todos y cada uno de ellos. Simplemente tenemos muchas veces que quitarnos la vergüenza y pedir que oren por nosotros si nosotros no hemos podido. Amén. 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 ¿Algo que añadir o oramos, amadas pastoras? Yo creo que sería bueno que oremos y que ministremos la Yes. palabra. Amén. Amén. Pues vamos allá. Te invitamos a que cierres tus ojos ahí donde estás. Busca un lugar tranquilo. Venga, busca ese lugar donde tú puedas cerrar tus ojos y comenzar a orar. Incluso si tienes que tocar tu mente, poner tu mano sobre tu cabeza, Amén. sobre tu Amén. garganta, sobre Corazón. aquella área que tú crees que estás siendo atormentado o afligido. Amén. Hazlo, hazlo, ve a un lugar secreto y vamos a orar y te vamos a apoyar en Amén. oración. Aleluya. Amado Señor, aquí Amado estamos Rey, unidas en oración Santo, sí, mi porque Señor. queremos, Padre mío, Queremos, por Señor, nosotras y por todas las mujeres y sí, hombres Padre que puedan eterno, estar en el escuchando. nombre de Jesús, Señor, queremos Padre Santo. reclamar que Oh, sí, somos Papito tuyos, Santo, Jesús. Tú nos has somos de tu comprado por propiedad, precio de Señor. sangre. Sí, Tu Señor. sangre, Jesús, está sobre nosotros. Tu sangre, Señor, está sobre nuestras vidas, sobre nuestras cabezas, Señor, sobre nuestros corazones. Todo lo que somos te pertenece. Venimos ahora en el nombre de Jesucristo a reprender toda operación del enemigo. Venimos a reprender todo espíritu atormentador sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, vamos hermano, dígalo usted, reprendo toda operación del enemigo sobre mi vida. En el nombre de Jesús, reprendo todo atormentador sobre mi vida. En el nombre de Jesús, lo echo fuera de mi vida, fuera de mi casa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, me sueltas, te vas. Oh, sí, Declara Señor, toda te vas. cadena, toda En el atadura, nombre de todo yugo, Jesús. se Oh, rompe sí, en el Señor, nombre de se Jesús, rompe, se Señor, y se quebranta pudren los ahora en yugos, el se nombre de quebranta Jesús, por la se sangre del rompe en el Cordero de nombre de Dios, en Jesús. el nombre de Vamos, ora Jesús. por ti, ora por Bendito liberación, Señor ora para Jesús, ser trae libre. liberación. En el En nombre el de nombre de Jesús, en el Jesús, nombre de Señor, Jesús, limpia, venimos Señor, purifica, declarando, amado Dios, que santifica, nuestro Señor, con tu corazón sangre, está en el nombre de receptivo a ti, Jesús. Espíritu Santo. Cada Abrimos nuestro pensamiento, corazón sí, para que tú lo Señor, llenes, nuestro Espíritu Santo. corazón sea, Llena Señor, nuestras vidas con tu receptivo a tu presencia. presencia. Oh, Llénanos, sí, Señor, Señor, con con la tus dones, unción que del podamos Espíritu rebosar, que Santo. En cada el nombre lugar, de cada Jesús, huequito, oh esquina Rey, de nuestro ser precioso esté lleno de tu Espíritu presencia. Santo, sí, Señor. Cerramos las puertas y Sí, declaramos Señor, puertas cerramos cerradas para el enemigo. puertas para el Señor, enemigo. nos Oh, ponemos a Santo, cuentas sí, mi contigo, Señor, sí, cerrando Padre cualquier eterno. receptor, En quitando el de nombre de nosotros cualquier Jesús, oh receptor, Rey cerrando precioso, toda sí, puerta, Padre amado Padre. eterno. Nos ponemos Oh, a sí, cuentas Señor, nos contigo, venimos en ponemos a cuentas, oh arrepentimiento Rey. de Oh, todo Padre pecado, de Santo, toda nos cosa que hayamos rendimos hecho. ante ti, Señor, Señor, en el perdónanos, nombre de Jesús. perdónanos, Señor. Seguimos pidiendo Perdónanos, perdón, queremos estar Señor, limpios en y a el nombre de cuentas, Dios mío. Jesús. Oh, sí, Comenzar Señor. contigo de cero, Sí, Señor, Padre para ver Santo, tus sí, mi planes, Rey para ver todo precioso, lo que sí, tú, Padre Señor, has eterno, preparado de en el antemano para nombre de nuestras vidas. Jesús Y precioso, declaramos esas Señor. Oh, bendiciones sí, sobre nuestras Padre vidas, tu Santo, sí, paz, mi tu Rey amor, precioso, Señor, todo tu poderoso. bien Oh, sí, derramado Padre sobre Santo, nosotros. sí, mi En el Señor. nombre de En el Cristo nombre Jesús. de Cristo Gracias, Jesús. amado Dios, por tu Gracias, palabra. Señor. Gracias, Sí, bendito Rey, Padre por Santo, todo sí, lo que mi nos Rey. estás Oh, ministrando, sí, lo que mi estás Padre haciendo, eterno, porque sí, tú, mi Señor, nos Señor has hecho un Jesús. pueblo Sí, y unos Señor. hijos libres. En el Sí, nombre mi de Rey. Jesús. Amén y amén. Amén. Amén, Señor. Amén, amadas. Bueno, amados hermanos, nos queremos despedir y esperamos que haya sido de mucha edificación este tiempo y que esa libertad que has obtenido hoy en el nombre de Cristo Sí. Jesús sobre esa área la retengas y esperamos tener buenas noticias y fruto de todo lo que Dios está haciendo en tu vida. Dios te Amén. bendiga, mi hermano. Dios le bendiga a todos. Bendiciones, hermano.